Buenas noches compañeros, venimos a hablarles sobre la sección 31 que es la hiperinflación. Somos el grupo número 4 que lo vamos a interpretar ahorita por Miriam Rodríguez, Neri Palacios, Mauricio Sierra y su servidor Raúl Rodas. El alcance de esta NIF indica que se aplicará a una entidad cuya moneda funcional sea la moneda en una economía hiperinflacionaria. Se requiere que una entidad prepare los estados financieros que hayan sido ajustados por los efectos de la hiperinflación. Más adelante lo vamos a tomar. Ahora bien, ¿qué es una economía hiperinflacionaria? No se establece como una tasa absoluta en específico o que una entidad realizará ese juicio considerable para toda la información disponible. Si bien para esto se debe determinar de la siguiente forma, que la población en general prefiere conservar su riqueza en forma de activos no monetarios, que la población en general no toma en consideración los importes monetarios en términos de moneda local, sino que en términos de una moneda extranjera relativamente adoptada, en el caso, como por ejemplo el caso de Argentina, que la tasa de interés, salarios y precios se vinculan a un índice de precios o que las ventas y compras a créditos tienen lugar a precios que compensan la pérdida de poder adquisitivo esperando durante el aplazamiento, incluso si el periodo es corto. Y vemos que la unidad monetaria, donde todos los importes de una entidad cuya moneda funcional sea la economía hiperinflacionaria, deberá expresarse en términos de unidad de medida corriente al final del periodo sobre el que se informa. La reexpresión de los estados financieros, de acuerdo con lo establecido en esta sección, requiere que el uso del índice general de precios que refleje los cambios en el poder adquisitivo general. En la mayoría de las economías existe un índice general de precios reconocidos. Procedimientos para reexpresar los estados financieros a costo histórico. Estado de situación financiera. Los importes del estado de situación financiera no expresados en términos de la unidad de medida corriente al final del periodo sobre el que se informa se van a reexpresar aplicando un índice general de precios. Las partidas monetarias no serán reexpresadas puesto que ya se encuentran expresadas en la unidad de medida corriente al cierre del periodo sobre el que se informa. Son partidas monetarias, el dinero mantenido y las partidas a recibir o pagar en metálico. Los activos y pasivos vinculados mediante acuerdos a cambios en los precios, tales como los bonos y préstamos indexados, se ajustarán en función del acuerdo y se presentarán con este importe ajustado en el estado de situación financiera reexpresado. Todos los demás activos y pasivos que no son de carácter monetario, algunas partidas no monetarias se van a registrar según sus importes corrientes al final del periodo sobre el que se informa, tales como el valor neto realizable de valor razonable, de forma que no es necesario reexpresarlas. Todos los demás activos y pasivos sí van a ser reexpresados. La mayoría de los activos no monetarios se van a registrar al costo o al costos menos la depreciación. Por ello se reexpresarán en importes corrientes en su fecha de adquisición. El costo reexpresado de cada partida o el costo menos la depreciación se va a determinar aplicando a su costo histórico y a la depreciación acumulada a la variación de un índice general de precios desde la fecha de adquisición hasta el final del periodo sobre el que se informa. Algunas partidas no monetarias se llevan según valores corrientes en fechas distintas a la de la adquisición o de la fecha de presentación, por ejemplo las propiedades planta y equipo, que se han evaluado en una fecha previa. En tales casos, los valores en libros se van a reexpresar desde la fecha de la evaluación. El importe reexpresado de una partida no monetaria se va a reducir de acuerdo con la sección 27 que trata sobre el deterioro del valor de los activos, cuando esto exceda de su importe recuperable. Al comienzo del primer periodo de aplicación de esta sección, los componentes del patrimonio de los propietarios, excepto las ganancias acumuladas y cualquier superávit de revaluación, se van a reexpresar aplicando un índice general de precios en las diferentes partidas, desde las fechas en que fueron aportados o también desde el momento en que surgieron por cualquier otra vía. Por su parte, cualquier superávit de revaluación sugerido con anterioridad se va a eliminar. Las ganancias acumuladas expresadas se derivarán a partir del resto de importes del estado de situación financiera. Al final del primer periodo y en los periodos posteriores se van a reexpresar todos los componentes del patrimonio de los propietarios aplicando un índice general de precios desde el principio del periodo o desde la fecha de aportación si es posterior. Los cambios habidos durante el periodo en el patrimonio se van a revelar de acuerdo con la sección 6 que habla sobre el estado de cambios en el patrimonio y el estado de resultados y ganancias acumuladas.
Estado de resultados integral y estado de resultados. Para medir todas las partidas en el estado de resultados integral en términos de la unidad de medida corriente, al final del periodo sobre el que se informa, todos los importes nominales de gastos e ingresos se deben reexpresar aplicando el índice general de precios pertinente desde la fecha de reconocimiento hasta la fecha en que se informa. En la reexpresión se debe aplicar el juicio profesional para determinar si es adecuado utilizar una tasa de inflación promedio para el periodo en lugar de una tasa de inflación entre la fecha de vigencia y entre la fecha de los estados financieros. Cuando la tasa de inflación aumente en forma constante, se incurrirá de forma homogénea en gastos e ingresos durante todo el año. Es decir, el estado de resultados integral no está sujeto a volatilidad significativa o estacionalidad durante el año. Por razones de costo-beneficio, se permitirá la reexpresión aplicando una tasa de inflación promedio. Flujo de efectivo. Para suministrar información relevante y comparable sobre los flujos de efectivo en situaciones hiperinflacionarias, los flujos de efectivo nominales se deben ajustar para reflejar los efectos de los cambios en el nivel general de precios durante el periodo sobre el que se informa. Por consiguiente, los importes en el estado de flujo de efectivo se expresarán sobre la base del poder adquisitivo de la moneda funcional de la entidad al final del periodo sobre el que se informa, es decir, la unidad de medida corriente al final del periodo en que se informa. Ganancias o pérdidas en la posición monetaria neta. En un periodo de inflación, una entidad que mantenga un exceso de activos monetarios sobre sus pasivos monetarios perderá poder adquisitivo, y una entidad con exceso de pasivos monetarios sobre los activos monetarios ganará poder adquisitivo. Esto en la medida en que esos activos y pasivos no estén vinculados a un índice de precios. Una entidad incluirá en resultados la ganancia o pérdida en la posición monetaria neta. Una entidad podrá compensar el ajuste a esos activos y pasivos vinculados por un acuerdo a cambios en el precio realizado de acuerdo con la ganancia o pérdida en la posición monetaria neta. Las economías que dejan de ser hiperinflacionarias. Cuando una entidad expresa o deja de preparar los estados financieros elaborados de acuerdo a esta sección, los importes deben de ser expresados en la moneda de presentación al final del periodo anterior a aquel que se utilizará como base para los importes en los libros de los estados financieros posteriores. Cuando una entidad aplique esta sección, deberá revelar tres aspectos. El primero es el hecho en que los estados financieros y otros datos de periodos anteriores han sido expresados para reflejar los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda funcional. Como segundo, deberá identificar el nivel general de precios en la fecha sobre la que se informa y las variaciones durante el periodo corriente y el periodo anterior. Así también, por último, deberá de revelar el importe de las ganancias o pérdidas en las partidas monetarias. Diferencia entre la aplicación de NIF completas y la NIF para pymes. En la NIF completa tenemos que es la NIC 29, Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias, y en las NIF para pymes tenemos lo que es la sección 31, Hiperinflación. El alcance de la norma de información financiera NIC 29 tenemos que se estarán preparando los estados financieros con economías hiperinflacionarias y estas incluyen también los estados financieros consolidados. En cambio, para el alcance de la sección 31, solamente serán los estados financieros preparados en una economía hiperinflacionaria. También nos habla cuando
la reexpresión de las partidas no monetarias excedan del importe recuperable, se contabilizará de acuerdo a la norma que se adecue a la partida. Y para pymes en esta sección nos habla de que si la reexpresión de una partida no monetaria exceda el importe recuperable, se contabilizará de acuerdo a la sección 27, deterioro del valor de los activos. En este segmento presentaremos el mapa mental de la sección 31 e iniciaremos presentando el alcance de esta norma. Sabemos que esta está dirigida para las entidades en las cuales la moneda está sujeta a una economía hiperinflacionaria. También nos indica cómo debe realizarse la preparación de los estados financieros, cómo deberá ser ajustada para reflejar los efectos de la hiperinflación a la cual están sujetas sus monedas funcionales. Es importante mencionar que esta norma no establece una tasa absoluta a partir de la cual se considera una economía como hiperinflacionaria. Más bien, nos indica que es necesario que se utilice el juicio profesional considerando toda la información que esté disponible al incurrir en dicho juicio. En relación a su unidad de medida, al hablar de la unidad de medida, es necesario saber que todos los importes de los estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía preinflacionaria deberán expresarse en términos de la unidad de medida que sea corriente al final del periodo que se informe. La reexpresión de los estados financieros, de acuerdo con lo establecido en esta sección, requiere el uso de un índice general de precios que refleje los cambios en el poder adquisitivo general. En la mayoría de las economías existe un índice general de precios reconocido, normalmente elaborado por el gobierno, que las entidades deben de seguir. Asimismo, entre sus procedimientos para expresar los estados financieros a un costo histórico, tenemos lo que es el estado de situación financiera, el estado de resultados integral y el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y sus ganancias y pérdidas en la posición monetaria neta. Asimismo, en los casos que una economía deje de ser hiperinflacionaria y una entidad deje de preparar estados financieros elaborados de acuerdo con lo establecido en esta sección, es importante que sean expresados en la moneda de presentación al final del periodo anterior a aquel sobre el que se informa se utilizará como base para los importes en los libros de los estados financieros posteriores. Dentro de su información a revelar, tenemos lo que cualquier hecho que los estados financieros y otros datos del periodo anterior han sido expresados para reflejar cambios en el poder adquisitivo general de la moneda funcional. Deberá identificar el nivel del índice general de precios en la fecha sobre la que se informa y cualquiera de las variaciones que han surgido durante el periodo corriente y el periodo anterior. Asimismo, se requiere que revele todo el importe de la ganancia o pérdida en las partidas monetarias. Espero hayamos brindado un poco más de información acerca sobre esta sección. Esto ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.